students. Good afternoon, everybody. Good afternoon, class. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Les doy la bienvenida también tal vez a los que son nuevos, primera vez que ingresan a clases. ¿Sí? Good afternoon a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre los temas, vamos a profundizar un poquito más estos temas que teníamos ya pendientes. Entonces, antes de iniciar con ello, quisiera hacerles algunas preguntas. Hay algunos que participan por el chat, pero también les recuerdo, ¿no? Les recomiendo que deben participar activando su audio también, pero si en caso no pudieran, pueden hacerlo por el chat, así como los saludos que veo, pues, ¿no? De Kat y de Marlene Rosemary que me dicen buenas tardes, ¿no? Good afternoon, students, a ustedes también. Bien, entonces, para los que estuvieron conmigo en la primera sesión, ¿recuerdan de qué tema estábamos tratando o recuerdan de qué se estaba hablando? ¿Alguien que recuerde? ¿Alguien recuerda el tema? ¿Alguien por ahí que desee participar? Somos 12 participantes, ¿eh? Estamos, a ver, ¿quiénes están conectados? Jit. Ok, no te preocupes. La consulta es para los que estuvieron, porque de todas maneras hoy vamos a volver a tratar este tema, solo que vamos a profundizarlo un poco mejor. Está Katy, María, Marlene, ¿no? Rosemary, Roxana, Sarita, ¿no? ¿Qué pueden decirnos? O bueno, en este caso, si no recuerdan, no se preocupen. Hoy vamos a recordar lo que se trató, pues, ¿no? La primera semana. Bien. Nosotros hablábamos sobre adverbios, ¿sí? Hablábamos sobre los adverbios. Ya en este caso conocimos el adverbio ever, el adverbio never y el adverbio yet y el adverbio already, ¿sí? ¿Qué son estos adverbios y para qué se utilizan? Para aprender el uso del yet, already, ever y never, tenemos que tener en cuenta que pertenecen a una categoría de adverbios y dentro de ellos es un grupo principal, pero no únicamente temporal. Los adverbios temporales nos ayudan a definir y a precisar y detallar sucesos temporales y a situaciones o hechos o acciones en el tiempo. Además, nos ayuda también a construir la coherencia o la cohesión del discurso, ¿no? También podemos hablar sobre los propósitos, la exactitud o la cronología sobre ello. Entonces, enfoquémonos con el primer adverbio, el adverbio yet. El adverbio yet se puede traducir como, como por aún, ¿no? Aún o todavía. Yet se utiliza, ¿sí? Yet se utiliza como una posición habitual en las cuales se utiliza al final de la frase. Esto se utiliza para indicar que algo o no ha sucedido o hasta el momento o el presente aún no ha llegado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos decir no hemos llegado aún, ¿no? Entonces tú dirías we are not there y le agregas yet al final, yet, porque eso significa aún, ¿no? No hemos llegado aún, yet, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, si deseas decir, espera, aún no estoy listo, ¿no? Aún no estoy listo. Entonces dirías, ¿no? Wait, I'm not ready yet, ¿no? Yet, siempre recalcando que yet va al final de la oración. Otra oración sería, ¿no? No he hablado con ella porque no ha llegado todavía, ¿no? En inglés sería, no, I haven't talking to her because she isn't there yet, ¿sí? Entonces, para ello es el uso de yet, ¿no? Hay que recordar, se traduce yet como aún o todavía, ¿sí? Se utiliza para oraciones negativas o para oraciones interrogativas, significa ya, ¿sí? Estas oraciones negativas significan aún o todavía al final de una oración, ¿no? Por ejemplo, ella aún no ha terminado la tarea, ¿no? She has finished the homework yet, por ejemplo, ¿no? O, o decir, no has conducido tu nuevo auto aún, ¿no? You haven't driven your new car yet, ¿no? Aún no has conducido tu nuevo carro.
En oraciones interrogativas se utiliza y se traduce como ya. Y esto se ubica al final de la pregunta ejemplos. Miren, podemos decir, have you written the report yet? ¿No? ¿Ya has escrito o ya escribes el informe? ¿No? Eh, has he arrived yet? Él ya ha llegado, ¿no? O él ya llegó, ¿no? Ese es en preguntas interrogativas con el uso de yet, ¿sí? De yet. Ahora, already, ¿sí? Already es otro de los adverbios de los cuales vamos a hablar. Already significa ya, en el sentido terminativo del adverbio. Lo usamos para indicar que algo ya sucedió o que ya ocurrió antes del momento al que nos referimos. Por ejemplo, tú quieres decir, ya has escuchado, ya has estado en Berlín, ¿no? Sería, have you already been to Berlin? ¿No? Y, por ejemplo, tú quieres decir, sí he estado ahí 2 veces, ¿no? Yes, I have already been there twice, ¿no? Sí, he estado ahí 2 veces. O quieres decir, ya sabíamos que venías de visita, ¿no? Ya. We already knew he has come to visit, ¿no? Ya sabíamos que venías de visita. Entonces, el already expresa, tiene expresiones y construcciones con el already como tanto en el español como en el inglés, pues, ¿no? En nuestro caso, nosotros utilizamos el ya para todo, pero hay que recordar que este ya no se utiliza para todo, sino para cosas específicas como, por ejemplo, ya, está bien. Already, ¿no? All right, already, ya, está bien. O para decir, ya basta, ¿no? And out already. O si tú quieres decir, el barco ha zarpado, ¿no? Dices, the ship has already sailed, ¿sí? Sailed. Entonces, para ello es el uso del already, ¿sí? Uy. Ahora hablemos sobre el uso de ever, ¿sí? El adverbio ever. Para preguntar por experiencias, ¿sí? El adverbio ever nos ayuda a hablar o preguntar por experiencias. Ever significa alguna vez y se usa para preguntar experiencias que hayamos vivido, ¿no? Por ello vamos a encontrar el ever frecuentemente en oraciones interrogativas. Por ejemplo, ¿has visto esa película alguna vez? ¿No? En inglés sería, ¿Have you ever seen the film? ¿No? ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? Have you ever tried an adventure sport? ¿No? Entonces, hay que recordar que el ever, que significa alguna vez, lo vas a encontrar más que todo en oraciones de pregunta, interrogativas, ¿sí? Por ejemplo, estas expresiones o construcciones con ever pueden ser estas, ¿no? As ever, como siempre. Ever again, nunca más. Ever before, nunca antes. Ever anon, no, ocasionalmente. Evermore, cada vez más. Ever since, desde entonces. Forever and ever, por siempre jamás, ¿no? Happily ever after, felices para siempre, ¿no? Entonces, eh, esto es el uso del ever, ¿sí? Ever. Hay alguien que recién está ingresando a clases. A ver, hay que recordarles a todos los que ingresan a clases, pues no, tarde, no se preocupen, good afternoon. Pero ya les voy a ir explicando un poquito, ¿no? Mientras vamos avanzando sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero por ahorita no puedo cortar la hilación. Ahora hablemos sobre el uso de never. Ya hablamos de yet, ya hablamos de already, ya hablamos de ever y ahora nos toca el never. ¿En qué momento utilizar never? Sí, never es la contradicción de ever. ¿Por qué? Porque significa nunca, ¿sí? Y suele ir en tiempos de pasado, simple o perfecto, ¿sí? En el pasado simple o perfecto, pero recuerda que es algo que significa nunca, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres decir nunca he probado el sushi, por ejemplo, ¿no? I have never tried sushi, ¿sí? Eh,
expresiones con el never. Por ejemplo, tú quieres decir mejor tarde que nunca. Este es como un refrán, ¿no? Better late than never, ¿no? Ahora o nunca. Now or never. No te preocupes. Never mind, ¿no? Nunca más. Never in a month of Sunday, ¿no? Si quieres decir no tirar la toalla. Never say die, ¿no? Nunca jamás. Never ever, ¿no? Nunca jamás. Entonces hay que recordar que el never es para hacer cosas que nunca harías o nunca has hecho, ¿sí? Pero los puedes utilizar tanto en el presente simple como en el pasado. Ahora, por ejemplo, aquí tienes la traducción de cada uno de ellos, ¿sí? Ever significa alguna vez, never significa nunca, already significa ya, yet significa ya o aún o todavía, ¿no? Y just puede ser acabar de, ¿no? Pero de just no hemos tocado todavía, solo los cuatro referentes, ever, never, already y yet, ¿sí? Ahora les voy a presentar unas explicaciones más explícitas con ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Pero hay que recordar, ¿no? Algunos confunden el ever con never y eso no es. Entonces, hay que recordar que never es la contradicción de ever, ¿sí? Y recordemos que ever se utiliza para cosas interrogativas porque significa alguna vez, ¿no? Se usa en preguntas después del sujeto y antes del pasado participio. Por ejemplo, quieres decir, ¿alguna vez has estado en Brasil? ¿No? Have you ever been to Brazil? ¿No? O quieres decir, ¿alguna vez has montado un camello? ¿No? Have you ever ridden a camel? ¿No? En este caso tú lo puedes cambiar por animales más usuales que se ve pues acá, ¿no? ¿Alguna vez has montado un caballo, por ejemplo, ¿no? Have you ever ridden a horse, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí puedes dar tu respuesta. Yes, I ever ridden a horse. Puedes decir, no, sí, yo sí he montado un caballo. Entonces, recordar que ever solo es para preguntas. Ahora, el never, que significa nunca, se utiliza en frases afirmativas, ¿sí? Se utiliza en oraciones afirmativas después de un auxiliar, que se utiliza have y después del pasado participio. Ejemplos, miren, nunca he visto esa película. I have never seen that movie, ¿sí? He has never drunk tequila. Él nunca ha bebido tequila, ¿sí? He has never drunk tequila. Entonces, never se utiliza para ello, ¿sí? Ahora, hasta antes de ir a los ejercicios, ¿sí? Yo les pregunto, ¿tienen dudas, consultas sobre el uso del ever, never, yet, you, already? ¿O todo les quedó claro? Bien, JIT. Si, igual que JIT, si es que han comprendido, pueden poner su dedito arriba para yo, ¿no? Reaccionen con deditos arriba para ver si todos comprendieron. Pues, ¿no? Si algunos tienen dudas, es el momento de preguntarme o consultarme sobre ello, ¿sí? Para eso estoy, para aclarar sus dudas, si hay algo que aún todavía no se les ha quedado claro, para yo poder aclarar sus ideas, ¿sí? Entonces, si todos me dicen que está bien, antes de iniciar con el ejercicio, yo les voy a hacer preguntas, ¿sí? Por ejemplo, el uso de already. ¿Con quiénes lo utilizo? ¿Qué significa? ¿Y en qué oraciones se te puede utilizar lo que es el already? A ver, les pregunto a ustedes. No te preocupes, Roxana. Entendemos que tienes fallas en tu conectividad. No hay ningún problema. A los que tienen problemas de conectividad, solo les puedo sugerir dos cosas, ¿no? Uno, puedes quedarte a lo que puedas escuchar porque sí es un poco complicado cuando la conectividad es baja porque no puedes entender muy bien. Pero sí,
Solo te puedo dar esa recomendación, ¿no? De que escuches lo que puedas. Hay que recordarte que esta clase es grabada y vas a poderlo ver las veces que tú desees, ¿sí? Sin ya ninguna interrupción de conectividad. La segunda opción es que tú salgas de sala y vuelvas a ingresar, porque ahí tiende a cargar un poquito mejor, ¿sí? La clase. Bien, entonces ya tengo la primera respuesta, las primeras alternativas, Jet, Jet, Capa me dice, ya significa teacher, ya. Already significa ya. ¿Y con quiénes utilizo el ya? ¿Con quiénes los utilizamos? El already, ya que Jet nos dijo que significa ya. Recuerden que también pueden participar activando su audio si es que, bueno, si es que no tienen interferencia de sonido, pues, ¿no? Jet, recuerda que debes hacerme explicaciones con frasecitas en inglés, ¿sí? Porque si tú me dices en español, prácticamente no estás aprendiendo mucho, porque la estructura del already tiende a cambiar. No es lo mismo que en el español, cambia la estructura al escribir, ¿sí? Entonces, bueno, tu nombre es Jit, Jarly, o bueno, si son tus datos reales, perfecto, porque voy a anotarte, porque estás participando. Pero si en caso no son tus datos reales, me escribes por el chat también cuáles son tus datos reales, ¿sí? Bien, entonces sí vamos por ahí por tu idea del uso del already jet. Ahora, ahora, ¿con qué utilizamos el adverbio jet? Sí, ahora con jet. ¿Qué significa? ¿Y dónde va? ¿En qué parte de la oración va jet? A ver quién recuerda. Ya, perfecto. Ya o aún, pero ¿y en qué parte de la oración iba ubicado el jet? A ver si recuerdan. Marco nos dice en la primera, ¿estás seguro? Pajuelo Marco. En frases afirmativas. Ya, pero ¿en qué parte ubicábamos el jet? ¿Al iniciar la oración o al culminar la oración? Marco. En la primera, al inicio de la oración mismo. Al inicio de la oración. ¿Estás seguro, Marco? Sí. Bien, a ver, vamos a hacer un repaso del jet, ¿ya? Del jet. Hay que recordar que el jet, que significa eh, aún no o todavía, ¿no? Se utiliza en frases no afirmativas, sino negativas, ¿sí? Porque es aún no, es algo que aún no has culminado de hacer, ¿sí? Entonces, hay que recordarte aquí. El jet que nos decía, aquí está, el jet, ¿sí? El jet se utiliza al final de la oración, ¿sí? Entonces, cualquier actividad que tú digas y dices jet, porque aún no lo has hecho, ¿no?
Por ejemplo, better yet, mejor aún. Eh, aquí te da oraciones mucho más larguitas con el yet, ¿no? Por ejemplo, no hemos llegado aún. We are not yet, there yet. El yet siempre va al final. Fíjense acá. Ahí está el yet, al final de la oración. Wait, I'm not ready yet, ¿no? Espera aún, no estoy listo, ¿no? No, I have not talked to her because she isn't here yet, ¿no? No he hablado con ella porque aún no ha llegado todavía. Entonces el yet se traduce como un todavía, que son actividades que aún no has culminado de hacer, ¿no? Indica algo que no ha sucedido todavía en el presente, ¿sí? Entonces para ello es el uso de yet. Ahora vayamos con lo que ya había explicado, el ever. ¿Qué significará ever? ¿Qué me dicen con el uso del ever? Significa alguna vez. Ya, ¿y con quiénes lo utilizamos el ever? Alguna vez, teacher. Ya, significa alguna vez, pero ¿para quiénes se utiliza ever? ¿Para qué? ¿En oraciones afirmativas, negativas o preguntas? En preguntas, teacher. Excelente, preguntas. Sí, mis preguntas. En preguntas, ¿no? Porque el ever significa alguna vez, ¿no? Entonces, ¿alguna vez tú has viajado a Brasil? ¿Alguna vez tú has viajado a, no sé, a Cusco, que es uno de los lugares donde mayormente viajan, pues, ¿no? Los turistas. Yo les pregunto a ustedes, ¿have you ever been to Cusco? Sí, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han estado en Cusco? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Yes o no? Yes, yes, teacher. Bien, perfecto. Inclusive tenemos estudiantes también de Cusco, entonces ustedes me imagino que inclusive conocerán, pues, ¿no? La ciudad. Pero así es, más o menos así se pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has estado en tal lugar, ¿no? Y le dices el lugar. La frasecita es Have you ever been to? Y dices el lugar. Puede ser Have you ever been to Trujillo, por ejemplo? ¿Alguna vez has estado en Trujillo? Have you ever to Lima? ¿Alguna vez has estado en Lima? Bueno, Lima es una ciudad muy concurrida, pues es la capital, la mayoría va ahí. Eh, Sería en lugares que frecuentemente no casi todos van, pues, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. O si quieres hablar de otros países también, pues dices, have you ever to, no sé, Colombia? ¿Alguna vez has ido a Colombia? ¿No? Así más o menos son las preguntas con ever. No son, alguna vez, por ejemplo, has montado un camello, ¿no? Have you ever ridden a camel? ¿No? Algo que acá no hay, así que me imagino que la respuesta sería no, pues no. Bien, y por último tenemos el adverbio never. Never. ¿Con qué tipo de oraciones utilizamos never? ¿Y qué significa? ¿Qué me Ever dicen? significa nunca, bro. Teacher, Exacto. ever significa nunca. ¿Ya? ¿Y con quiénes lo utilizamos? En oraciones, teacher, Ya, en oraciones, pero ¿en qué tipo de oraciones? como nunca he visto una película o nunca, nunca he viajado, algo así. Claro, claro, perfecto. En eso nomás, profesor. En frases afirmativas se utiliza, ¿sí? Pero no es que quiera decir que estás afirmando algo, sino son frases como tú decías, pues nunca he visto una película o nunca he bebido algún tipo de jugos o bebidas, pues, ¿no? Entonces, para ello, porque dices nunca, I never drank tequila, ¿no? Como acá nos daba el ejemplo, yo nunca he tomado tequila. I never seen the movie, nunca he visto una película, ¿no? O nunca he visto, por ejemplo, no sé, eh, esto lo puedes cambiar con algo que tú nunca hayas visto. Por ejemplo, I never seen that.
A ver, algo que nunca hayamos visto. No sé, a ver, un animalito raro. Puede ser un cocodrilo, ya. Claro, digamos, un cocodrilo es casi difícil de ver, pues, ¿no? I have never seen that crocodile, ¿no? Entonces, nunca he visto un cocodrilo, por ejemplo. Puede ser ese. Así más o menos se construyen las oraciones con never. ¿Sí? Ahora sí. Bien, entonces sí han aprendido un poquito sobre estos adverbios. Ahora, esto lo vamos a ver reflejado en los ejercicios, ¿sí? En su práctica que tienen o que está en su libro digital. ¿Sí? En el examen te dice, write the adverbs ever o ever. Te dice, escribe el adverbio ever o never. Tú ya sabes qué significa ever y ya sabes qué significa never. Así rapidito. ¿Qué significa ever? ¿Alguna vez? Pregunta, profesora. Marlene, ¿qué decías? En oraciones con preguntas. Ya, pero ¿qué significa? Así rapidito. Ever, aquí está, significa alguna vez. ¿Sí? Alguna vez y se utiliza solo para preguntas. Entonces, esto te ayuda mucho más fácil para resolver el ejercicio, porque te está diciendo que ever solo para preguntas, never para oraciones afirmativas. Entonces, aquí les traigo las oraciones. Lo que les pido es que ustedes presten bastante atención, lean las oraciones, no me den las respuestas todavía, piénsenlo bien, les voy a dar solo 2 minutos para que lo piensen bien y empezamos a resolver los ejercicios, ¿sí? Ya les di los tips de cómo saber quién con quién va. Mucho más fácil de identificar porque ya sabemos que uno se utiliza para afirmativo y el otro se utiliza solo para preguntas. Entonces, esto te facilita mucho más fácil todavía para llenar y no creo que aquí haya errores. Entonces tienen 2 minutos para pensarlo muy bien y me puedan dar sus alternativas o sus respuestas. Recuerden que todos los que están participando los estoy anotando y se están ganando sus puntos extras en el curso de inglés. ¿Sí? Bien, pasados los 2 minutos voy a pedir que alcen la mano para que vayan participando uno por uno, ¿sí? No vayan a activar su audio y decirme la respuesta así de rápido, no. Alzan la mano y yo los voy llamando, ¿sí? Please. Les doy esos 2 minutos para que analicen sus ejercicios. Bien, pasaron los 2 minutos, ya tengo a alguien ya en la lista. Tenemos a Jet. ¿Tu nombre se pronuncia Jet o Jet? Así normal, profesora Jet.
Jet, ok. Se pronuncia como uno de los adverbios, pues no jet, por eso a veces me tiendo a confundir. Pero listo, jet, te escuchamos. ¿Cuál es tu respuesta del segundo ejercicio? Eh, en el segundo es ever. Ever, Ajá. ya, En el 3, en el 3 también es ever. ya. Eh, I was. Ahí 4, también, ahí también sería ever, teacher. No, el 4 es never, never, teacher, never. ya, a ver, one moment, voy a borrar, voy a borrar. Ya, ahí no. Eh, Quinto, es ahí es ever también. six, Six, en six es mm, never, claro, never. 7, En seven sería también never. 8, Eh, igual never, teacher. never, ok. 9, Never, teacher. El 10 también puede ser que sea never. Es never, es ya, never. ok. Ahorita, ahorita conmigo vamos a ver si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿sí? Mm, Bien, yes. excelente, gracias, Jit. Gracias por participar. Thank you so much. El G por último, never, ¿no? Never. Yes, teacher. Ya, este ejercicio, ¿por qué les dije que es sencillo? Porque básicamente el ever solo se utiliza para pregunta y el never para oraciones afirmativas, ¿sí? Entonces, sabiendo esta referencia, acá las respuestas, solo las que tienen signo de interrogación son con ever y el restante es never. Entonces, aquí no puede haber fallas, ¿sí? Entonces, ¿no? What are you ever done in the world? Es pregunta, ever, ¿no? Tú todavía no has hecho, no te dice, what have you ever done in the world? Tú tienes que hacer esto para el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para el mundo? Entonces es pregunta, es ever, ever. Entonces el primer ejercicio ya nos da la ayuda. El segundo ejercicio dice, and then I have ever seen him. Esto no es pregunta, ¿sí? Entonces hay que recordar que el ever solo es para pregunta. Entonces aquí hay una falla. Aquí la respuesta correcta era never, ¿sí? Never. Never. ¿Sí? Aquí era never. Sigamos. Have you ever bird? Es pregunta, ever, correcto.
¿sí? Esto es afirmativo, never. Pregunta, ever. Perfecto. Esto es una pregunta afirmativa, es never. Perfecto. Never, never, never y never. Solo tuviste un error, Jet, que era el número 2. Sí, pero el restante está perfecto, ¿sí? Excelente. Ya está bien, teacher. Ya, entonces, Igual, gracias. claro, haciendo esta referencia hay que recordar que los ejercicios, ¿no? Siempre tú tienes que seguir las indicaciones. Cuando tú sigues las indicaciones, no tienes, no es necesario inclusive ni siquiera saber lo que dice, pero si deseas, claro, pues no, es muy importante también saber qué dice la oración. Pero con tan solo tú saber la regla gramatical, puedes resolver el ejercicio, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, muchos de ustedes solo llenaron por seguir las reglas nada más, recordando que ever para pregunta y never para afirmativo, ¿no? Todas las oraciones están en afirmativos y nos damos cuenta que el otro es pregunta porque tiene signo de interrogación al final. Entonces, esto estuvo realmente fácil, ¿sí? Facilito, facilito. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas, dudas? ¿O pasamos al siguiente ejercicio ya? Todo claro, teacher, hasta ahora. It's clear. Perfect. Sigamos con la otra mitad. La otra mitad del ejercicio, de igual manera, te sigue pidiendo que escribas ever and never, ¿sí? Entonces, una vez más, les voy a dar solo 2 minutitos para que analicen sus respuestas, ¿sí? Y puedan darme sus alternativas, ¿sí? 2 minutos más. Piénsenlo bien, ya les di las indicaciones. Solo es cuestión de que ustedes lo llenen. Excelente, Jet. Seguimos contigo entonces. Ya tienes las respuestas, ¿no? Espero que acá sí ya sea mucho más fácil para resolver. Te escucho. Sí, teacher, el número 11 sería never. You have never to me of my mother. Tú nunca le has dicho, nunca has dicho, ¿no? Acá dice, you have never told me of my mother. Tú nunca le has dicho a mi mamá, ¿no? El 12 sería ever. Have you ever tried your hand Right. with Have you ever tried you had a writing, ¿no?
¿Tú, alguna vez has tratado de escribir a mano? Le pregunta, ¿no? Ya. El 13 sería never. Never. He has never spoke, Spoken to me since. spoken to me since. El 14 sería ever también. Ever. Ever. Ever o never? Ever. Porque es una pregunta. Excelente. Hype, hype. Ever. Ajá. El 15 sería never. Never. El 16 sería ever, teacher. El 17, never. Bien. Never. El 18, igual, never. Y los dos últimos, teacher, serían ever. Ambos ever, ever. Ok. Ahí está. Bien. Eh, Thank you so much, Jet. Thank you so much with the participate in this class. Gracias por participar en clases, Jet. Vamos a recordarle a tus compañeros, ¿no? A los que están aquí activos, ¿no? Y no responden, tal vez tienen un poco de complicación o tal vez no pueden activar su audio, no sabemos, ¿no? Pero hay que recordarles que este ejercicio ha sido muy sencillo, ¿sí o no, Jet? Ha sido muy sencillo, ¿por qué? Porque hemos hablado más que todo sobre dos adverbios, que es ever y never, ¿no? El que significa nunca, ¿no? Y alguna vez, que se utiliza solo netamente para preguntas, ¿no? Porque tú te preguntan, ¿no? ¿Alguna vez has conocido tal lugar? ¿Alguna vez has ido ahí? ¿Alguna vez, no sé, has probado algo diferente? Entonces son preguntas que se utilizan con ever, mientras que never se utiliza en afirmaciones, ¿no? En afirmaciones afirmativas para decir algo que nunca hayas hecho o algo que no harías tampoco, ¿no? Porque dices ahí never, nunca, ¿no? Nunca escucharía este tipo de músicas o nunca leería o nunca, no sé, nunca nadaría. Por ejemplo, hay algunos que le tienen miedo al agua, pues, ¿no? Para esas expresiones se utiliza el never. Entonces,
Aquí voy a leer el restante de las oraciones, ¿no? Para que puedan aprender un poquito de lo que es su pronunciación, ¿no? Dice, you have never told me of my mother. Tú nunca, ¿no? Tú nunca has tenido que decirle a mi mamá. Have you ever tried your hand at writing, ¿no? ¿Alguna vez tú, has tratado de escribir a mano, ¿no? He has never spoken to my sins, ¿no? Entonces, hablar, ¿no? Tú nunca has tenido que hablarme desde esa vez, ¿no? I have ever known you anyone of consideration, ¿no? Show. ¿Alguna vez tú has tenido que hacer algún show para una consideración o algo por el estilo, ¿no? O no one has never explicit to my satisfaction, ¿no? No, nunca he tenido que expresar, ¿no? O explicar acerca de mis gustos. Have you ever seen such a building, ¿no? ¿Alguna vez tú, ¿no? Tú has construido, ¿no? Has construido. So you've never heard it, ¿no? Alguna vez, no, nunca tú has escuchado eso, ¿no? Así que tú nunca has escuchado eso, ¿no? Have you never heard it? I have never heard to talk book before. Yo nunca he tenido que escuchar, ¿no? Yo nunca he tenido que escuchar acerca de, antes del libro, ¿no? Acerca de ese libro. Have you ever heard so much impertinence, ¿no? ¿Alguna vez tú has escuchado acerca de esta impertinencia, ¿no? Has she ever heard a word from my lips? Ella alguna vez ha tenido que escuchar sobre las palabras que salieron de tu boca, ¿no? Entonces, alguna vez ha tenido que escuchar eso. Entonces, para ello nos sirven estas expresiones. Entonces, solo por repaso, nada más para recordarle a tus compañeros el uso de ever y never, ¿sí? Como aquí ya se los había señalado, aquí en el recuadrito tienen, ¿no? El significado y cómo se pronuncia. Ever significa alguna vez. Never significa nunca. Already significa ya. Y yet significa ya o aún. Ahora, hemos hablado un poquito sobre ever, qué significaba alguna vez, que se utiliza, aquí está, para cosas solo interrogativas, para preguntas, solo para preguntas. ¿Sí? Solo para preguntas. Este uso se utiliza después del sujeto y antes del pasado del verbo participio. Mejor dicho, si tú quieres utilizar este ever en tu oración, el ever va posicionado después del sustantivo o el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros, pues no de quienes hablamos. Yo alguna vez he corrido, por ejemplo, ¿no? I ever running, ¿no? Alguna vez yo he corrido, tú mismo te preguntas, ¿no? Have I ever running, ¿no? ¿Alguna vez he corrido? Preguntas así. Entonces, para ello es el ever. Y el never, que significa nunca, se utiliza en frases afirmativas, ¿sí? En frases afirmativas, que se utiliza en oraciones afirmativas después del auxiliar have. Mejor dicho, después de este verbo have, le agregas el never, ¿sí? Antes del pasado participio. Entonces tú dices, I have never seen that movie. Nunca he visto esa película, ¿no? O he has never drunk tequila. Él nunca ha bebido tequila, ¿no? Entonces, para ello eran estas expresiones. Es por eso que para su compañero fue muy sencillo resolver el ejercicio. Por el ejercicio solo te decía, escribe ever o never. Y nosotros sabemos que ever solo es para preguntas y never para oraciones afirmativas. Entonces, lo único que él ha tenido que hacer es fijarse el signo de interrogación al final de la oración. Entonces, al ver esto, la respuesta correcta es ever. Y si no tiene signo de interrogación, la respuesta era never. Entonces, es por eso que ha podido llenar con facilidad los ejercicios de ahí. Entonces les pregunto a todos ustedes, ¿ahora sí les quedó claro? ¿Todos comprendieron? ¿O tienen aún consultas o dudas sobre el uso de estos dos adverbios que es ever y never?
Comprendido, mi. Sí, me todo claro. Perfecto, entonces todos comprendieron, excelente. Entonces eso era lo que se buscaba, ¿no? El día de hoy, que todos ustedes puedan comprender cómo resolver su práctica de su módulo digital. Bueno, queridos estudiantes, me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana también. Ya nos estaremos viendo en unas nuevas clases, pues no, en un nuevo bimestre, ya los estará viendo con uno de ustedes. Me despido, que tengan, ¿no? Que lo pasen muy bonito en estas fechas, ¿no? De carnavales, me imagino. Hay de muchos lugares que festejan, otros lugares no, pero ya cada uno, ¿no? Con sus tradiciones. Bye bye, see you Chao, in Miss. another class, students.